Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Bueno, voy a leer el verso 1 que habíamos tocado la semana pasada. Decía: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la parte que tocamos la semana pasada: el intercesor, el abogado, el que defiende nuestra causa, y el que hizo la obra en la cruz, como dice acá en la palabra, en el segundo versículo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es la propiciación, que en otra versión lo dice así: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Ahí está mucho más claro. Otra versión dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y otra versión dice: Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados. En definitiva sería: Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y va a hablar acá en el sacrificio, lo que está hablando. Y esto nos lleva a Romanos 3:25. Vamos a desarrollar un poquito ahí. Siempre hablamos de sacrificio de Cristo, pero son pocos versículos muchas veces que se nombran, pero sabemos que ahí está el perdón de nuestros pecados, porque Él entregó su vida para que nosotros seamos perdonados y podamos tener esa liberación de nuestros tormentos, de nuestros sufrimientos. Como dice acá la palabra, Romanos 3:25. Dice así la palabra, desde el 24 leo, desde el 23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, gratuitamente dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Y esto está hablando de su sacrificio en sí, porque ahí obtuvimos el perdón de nuestro pecado, el que rescató nuestra alma, tomando ese lugar, sacrificando su vida, entregando su vida en sacrificio vivo, como dice la palabra. Entonces Él se entregó en la cruz, ¿para qué? Para que obtuvimos perdón de pecados. Y dice acá en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Vemos acá la palabra. Dice que está hablando de su sacrificio para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados del pasado. Entonces, cuando vemos que acá dice propiciación, el rescate, vemos por medio de la fe en su sangre. Ahí está hablando de sacrificio, por medio de la fe en su sangre. ¿Vieron que siempre decimos la sangre de Cristo tiene poder? ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando del sacrificio de Cristo, de la entrega. Tiene poder ese sacrificio, eso está diciendo. Pero lo dice con otras palabras, por eso dice la sangre de Cristo, por su sangre. Y acá, como dice, propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, para manifestar su justicia, o sea, su poder, la liberación a causa de haber pasar por alto los pecados del pasado, nuestros pecados. Entonces todos tenemos una vida pecaminosa, como dice acá, vida pasada, pero ¿dónde hallamos el perdón? En su sacrificio. Y acá viene un poquito, ¿no?, el que nos tenemos que preguntar, pero si pasó por alto los pecados del pasado, ¿por qué yo siento esos pecados del pasado? Porque está patente en mí, si decimos que gradualmente lo va a quitar. Es porque nosotros, a medida que vamos teniendo discernimiento por la palabra, nosotros vamos pidiendo perdón, y ese perdón se halla en el sacrificio de Cristo. Entonces voy tomando más del poder del Señor en mi vida, en este sacrificio, y voy confesando mis pecados. Entonces se derrama un poquito más de ese poder, se hace manifiesto en nuestra vida, ese poder que se hizo en el sacrificio de Cristo, que se derramó, porque nosotros tomamos parcialmente, ¿no?, en el sentido de que conocemos parcialmente la palabra. Pero esos pecados del pasado, o de nuestra vida pasada, que domina nuestra vida pecaminosa, vamos a decir, nosotros a través de reconocerlo por la palabra,
vamos al sacrificio de Cristo para que nos perdone más. Entonces esto es como, ensuciarse y tener que bañarse. Todo el tiempo nos bañamos, todo el tiempo puede haber una ducha, el agua, el jabón para bañarnos, pero tenemos que ir siempre y todos los días, diariamente, a limpiarnos de nuestra suciedad, de nuestra impureza. Así también funciona el sacrificio de Cristo, que está ahí como una fuente de agua para bañarnos, para quitarnos el pecado, y eso es lo que nos va a limpiar. Pero tenemos que ir cada día, y así también con nuestro pecado cada día. Pecados del pasado, pecados del pasado. Entonces se manifiesta ese viejo hombre, y entonces tenemos que ir a limpiarnos otra vez, y esto lo encontramos, dice, mediante la fe en su sangre, por su sacrificio, eso está diciendo, mediante la fe en su sangre. Entonces, tenemos fe a que el Señor derramó ahí el poder para libertarnos del pecado, y cuando tenemos fe, ¿qué quiere decir? Cuando descubrimos que nuestra vieja esencia, a través de la declaración del pecado y para perdonarnos ahí en la cruz y sentir ese poder, lo vamos confesando y nos vamos libertando, entonces se va manifestando la justificación o la vida de Dios, para manifestar su justicia, como dice acá la palabra. Entonces, esto del valor del sacrificio, todo el tiempo tiene que estar presente. Y para eso también, para tomarle valor, yo digo que indagando, porque muchas veces no comprendemos la profundidad del valor del sacrificio de Cristo. Entonces nombramos muy pocas veces, aunque decimos el sacrificio de Cristo tiene poder, pero esos versículos no están presentes muchas veces en nuestra vida. Entonces de ahí viene la incredulidad, como se hablaba muy bien estos días, que justamente se va manifestando a través del conocimiento. Si uno no conoce, no puede ser libre totalmente. Se manifiesta en cierto grado el poder del Señor, pero no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque no puede crecer la fe si no se va formando el conocimiento primeramente en nosotros. Porque mediante el conocimiento de la palabra vamos adquiriendo justamente el conocimiento primeramente del pecado y también de la manifestación de Dios. Y ahí es cuando diferenciamos. ¿Cómo sé que la paz y el tormento son esencias distintas? Porque uno te hace mal, te atormenta, y otro te hace bien. Entonces, vemos que así también, para conocer el valor del sacrificio de Cristo, se tiene que manifestar uno, y tenemos que justamente hacer valer el otro. Este sacrificio de Cristo, donde se derramó la justificación. Eso es lo que hace pasar por alto nuestros pecados del pasado, esos pecados que dominan de nuestro viejo hombre, vieja esencia, porque acá le dicen pecados del pasado, pero está hablando de tu viejo hombre, de tu vieja naturaleza, de tu vida anterior, como dice acá la palabra, habiendo pasado por alto, mediante, dice, la sangre de Cristo, mediante su sacrificio. A ver, en Hebreos 2.17 dice algo parecido. Hebreos 2.17 dice así la palabra: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vemos que Él tomó nuestro lugar. Entonces dice acá la palabra: debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Entonces entendemos que el Hijo de Dios se hizo carne, el Verbo hecho carne, ¿no? Él dice en Filipenses, eso tiene que estar siempre presente, 2.5 dice que Él tomó forma de hombre, dice, siendo, dice, semejante a los hombres, dice, y se despojó a sí mismo, dice la palabra ahí, ¿no? Entonces sufrió muerte de la cruz, por lo cual su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces vemos que Él padeció en sí, dice, debía ser semejante en todos sus hermanos para venir a ser misericordioso. Vemos acá la palabra, para tener misericordia. Entonces Él padeció, esto está diciendo, Él sintió sobre su vida, se le agolpó el pecado para tener misericordia de nosotros.
Y dice, para expiar los pecados del pueblo, esta es segunda parte. Entonces, expiar es limpiar los pecados del pueblo. Es limpiar. Entonces, vemos que justamente Él se compadece de nosotros, ¿no? Porque, a ver, sabe de nuestro sufrimiento, por eso vino a tomar también ese lugar de hombre, ese lugar, como dice, el verbo hecho carne, para tener misericordia. Entonces yo entiendo, ¿no? Una cosa, una persona que pasa experiencia de sufrimiento es la que se va a compadecer de la persona que ve en la misma situación. Digo, yo por ejemplo, si bien cuando fallecía algún hermano, alguna persona, algunos parientes, si bien sabemos que naturalmente es doloroso, ¿no? Porque comparamos a otras cosas que nos puedan pasar y bueno, después decimos, bueno, es peor todavía la muerte, la pérdida de un ser querido. Y yo me acuerdo que sí, más o menos era respetuoso, o sea, con las personas, entendía la gravedad de la pérdida de un ser querido, el dolor, daba el pésame, me daba esa lástima, podemos decir. Pero digo, cuando uno pasa la experiencia, sabe lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, uno se compadece, ¿por qué? Por ejemplo, pongámosle en el caso, Alejandra pierde a un ser querido. Y a mí lo que se me va a venir primeramente, qué dolor debe ser, pero no lo comprendo. Sé que es doloroso porque sabemos de esta circunstancia, ¿no? Pero, a ver, yo entiendo también que cuando pierde, mirándole a ella su tristeza, eso es lo que me va a producir eso, decir, qué malo, qué feo. Pero es porque estoy viendo su tristeza, su dolor. Pero por el otro lado, no estoy comprendiendo, digamos, en mi vida lo que se siente. Entonces vemos que de la misma manera representa este cuadro, que Él pasó el dolor para tener misericordia. Entonces después me produce, después de haber pasado la experiencia, y yo digo por mi madre cuando la perdí, ¿no? Ahí comprendí el dolor de otras personas. Entonces uno se va identificándose más, podemos decir, y tiene más misericordia, tiene más compasión por los que van pasando los mismos problemas que hemos pasado, que lo tenemos como experiencia. Entonces en un momento, yo por ejemplo, a mí me pasa en particular, esto de compartir, ¿no?, con el que tiene necesidad. Y yo cuando estoy, por ejemplo, en la calle trabajando, y veo uno de los muchachos también que son compañeros de trabajo, aunque no estamos haciendo juntos el trabajo, digamos, pero tenemos la misma profesión. Entonces cuando compro galletitas, digo, los comparto para todos. Les paso. Cuando veo que por ahí tiene hambre, no tengo problema en gastar de mi dinero y decirle que se lo compro, buena onda. A ver, porque uno sabe lo que ha pasado, lo que es el hambre y por ahí no tener un peso. Porque esto pasa, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ayer me pasó también. Ayer una chica, compañera también de trabajo, y sabe que, a ver, la mayoría estamos en el mismo tema, en el mismo problema, muchas veces no tenemos o tiempo para parar o a veces no tienen la plata necesaria para comprar. Y le regalaron como 8 o 10 docenas de facturas, y las puso todas así para repartir para todos los muchachos que estaban ahí, y yo que venía con hambre, aproveché. Pero digamos, uno que va pasando va a compartir porque entiende el problema, porque lo ha pasado, digo. Entonces el que no va a mezquinar para dar de esa bendición, podemos decirlo así. Entonces vemos que en este mismo versículo se presenta el mismo cuadro. Decía,
acá, que debía ser semejante a sus hermanos para tener misericordia de todos. Entonces, una persona solamente que pasa ese problema es el que va a comprender, si bien comprendemos muchas veces de palabra, pero la gravedad la entendemos cuando vamos pasando esa situación. Entonces, esto nos sirve para qué, como dice acá, para expiar los pecados del pueblo. Es semejante a decir, él pasó el hambre, entonces sabe lo que es el hambre, entonces para matar el hambre del pueblo, él pagó y compró. Entonces, de la misma manera se refiere al sacrificio de Cristo. Y dice así también en 1 Juan 3, 4 y 5, y 5 es el versículo exacto, y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él hay, dice, y en Él no hay pecado. Vemos, apareció para quitar nuestros pecados, dice en el 3.5. Él apareció. Esa manifestación de la que habla, Él se manifestó para quitar o para darle fin al pecado. Entonces, para darle fin a ¿qué? A nuestro sufrimiento. Entonces, hubo un tiempo que apareció, que se manifestó, pero así también en nuestra vida se manifiesta el mismo Cristo, ¿para qué? Para quitarle el pecado. Y ahí es cuando tenemos que también llevar nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras culpas para hallar esa liberación. Nosotros le vamos pidiendo perdón y acá cuando dice se apareció, está hablando del sacrificio de Cristo, porque ahí manifestó el poder de su resurrección. ¿Para qué? Para darnos vida, para darnos esa liberación. En 1 Juan 4.10 me dice algo parecido también, 1 Juan 4.10, que siempre hablamos del amor de Dios, porque se mostró en el sacrificio, y dice en 1 Juan 4.10, en esto se mostró el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Vemos acá la palabra. El sacrificio de Cristo es amor, es la entrega, ¿no?, de una vida. ¿Para qué? Para que fuéramos libres en propiciación, en paga, en rescate por nuestro pecado. Entonces, nos hace libres a través del sacrificio de Cristo, y ahí está manifestado el amor. Muchas veces nos preguntamos, si Dios nos amara tanto, no acontecerían cosas malas, pero el sacrificio está para nosotros ser libres, y ese sacrificio tenemos que ir a ese sacrificio en el sentido de que nosotros le presentamos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que esos pecados sean perdonados, que fueron perdonados en el sacrificio de Cristo, pero nosotros, si creemos realmente, va a operar ese poder de la resurrección. Entonces, ahí es cuando me tengo que juzgar la incredulidad, pedirle perdón. ¿Por qué? Porque no creo. ¿Por qué? Porque hago a mi manera muchas veces. ¿Por qué justifico mis pecados? ¿Por qué justifico mi vida? ¿Por qué me enojo contra Dios? Es porque, como dice acá la palabra, no creemos en el sacrificio de Cristo. Pero Él derramó, el Padre derramó ese amor para con nosotros y entregó a su Hijo. Vemos acá la palabra, lo hice bien claro. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Y lo que menos hacemos es valorar el sacrificio de Cristo muchas veces. No pedimos ese perdón al sacrificio de Cristo, Señor, porque no creo que me haya rescatado. Entonces, ¿qué pasa? Lo hago a mi manera, o me enojo, o creo que tenga mala suerte, como le decía la otra vez, venía, ¿no?, embalado, queriendo meter la promoción. Me faltaba una. Dios, por favor, si sos bueno conmigo, le digo, te pido un pedido solo, decía, un pedido solo, un pedido, así venía. Hasta que, bueno, lo metí, y gracias a Dios, lo metí, pero le venía pidiendo ese perdón, de esa incredulidad, y un pedido solo, si sos tan bueno, nunca una, así estaba ya porque venía medio alteradito, y hasta que lo metí. Pero, lo bueno es que le pude, en ese momento clamé, en ese momento pedí, no me confié en mí mismo, porque ya me ha pasado que me quedé a la puerta de la promo, siempre en uno, ahí siempre faltaba uno, y me enojaba, venía enojado, venía malhumorado, porque era una diferencia de plata importante, pero en esto le pedía a uno, por favor te pido que me ayude, y después cuando metí a la promo, por favor Señor te pido que pueda llegar a
a entregar rápido, ¿para qué? Para alcanzar el tren, porque me voy a quedar sin tren y no quiero pedalear otra vez hasta Morón. Y bueno, así, pude hacerlo todo mediante la ayuda del Señor. Porque ahí se operó justamente ese poder. ¿Para qué? Para que tengamos esa, digamos, liberación de nuestros tormentos, de nuestros sufrimientos. Entonces, el Señor va teniendo misericordia y nos va mostrando dónde lo hizo, dónde está ese poder. Dice así la palabra en 1 Juan 4:14 también. 1 Juan 4:14. No, vamos a leer el 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Dice así la palabra. Y Él mismo nos llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Vemos acá la palabra. Porque por sus heridas fuiste sanado, dice la palabra, ¿no? Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y ahí está confirmando el sacrificio de Cristo, el valor que llevó nuestros pecados, nuestra mala suerte, nuestro cuerpo de destrucción, vemos, nuestro sufrimiento, eso está diciendo, sobre su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia de Dios, a fin de que muramos al pecado, que ya no le sirvamos al pecado, que no nos gobierne el pecado, sino que vivamos para la justificación de Dios, una vida recta, una vida justificada, una vida de liberación, una vida en bendición. Y como dice acá también, en 1 de Pedro también, 3:18. 1 de Pedro 3:18. Todo del sacrificio de Cristo. Estos versículos están hablando. Muchas veces se habla de una manera, otras de otra, pero va hablando del sacrificio de Cristo. Dice así la palabra, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vemos, murió una sola vez, del sacrificio de Cristo está hablando. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y mediante ese sacrificio es que, por ese poder derramado, vamos, ¿dónde? A la presencia de Dios, a la liberación. Cristo murió una sola vez, entregó su vida para que fuéramos rescatados, y como dice acá, para llevarnos a Dios, para libertarnos y sentir la presencia del gozo, la paz, la alegría, como siempre estamos diciendo, algo tan recurrente en la forma de predicarlo, pero ¿qué pasa? Nunca tenemos, digamos, esa conciencia de que hay poder ahí. Muchas veces nos quedamos con el pecado, la descripción, sí, pero vos fíjate que tiene que ser 50 y 50 la palabra, porque la palabra nos muestra una entrada y una salida, ¿no? Nos muestra el pecado, pero también la liberación. Entonces, es importantísimo, hermano, aclarar al pueblo dónde se produjo nuestra liberación, porque por el conocimiento de la palabra es que justamente vamos a adquirir esa liberación. Siendo consciente, porque la palabra nos convence acá del sacrificio de Cristo, que hubo un poder derramado. Entonces, ese sacrificio de Cristo es el que nos va a libertar. Cuando se manifiesta en nosotros, por el conocimiento de la palabra, justamente nos va a dar la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y vos fíjate que muchas veces describimos el pecado, y nos olvidamos esta parte fundamental. Yo muchas veces lo cometo ese error, porque describimos pecados, pero la otra parte no está, la parte de la liberación. Entonces, ¿qué produce en la gente? Produce desaliento, porque al final todo es pecado, al final y sí, me tengo que humillar, y sí, tengo que pedir perdón, pero sí, tenés que reconocer el pecado, pero mostrarme también la parte de liberación. Y esa es la que muchas veces al Hijo de Dios se le escapa, porque es lindo descubrir el pecado, pero también uno tiene que ser consciente que en ese sacrificio ha sido derramado el poder del Señor. Entonces, tengo el pecado, como dice en Romanos 7:23, dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Vemos acá la palabra, cómo muestra una y otra.
Entonces así tiene que ser equilibrada la palabra, porque si no se produce esa fe. Entonces la gente solamente lo ve como un reto, la gente lo ve como siempre le están achacando el pecado, siempre le están mostrando el pecado, y la parte buena, ¿cuál es? La parte de la bendición. Y la parte de la bendición es el sacrificio de Cristo, que ahí vas a obtener la liberación del pecado, de tu sufrimiento, del tormento. Por eso es importante tener la balanza, un equilibrio de todas las cosas, ¿no? Mostrando una condenación, pero también una liberación. Mostrando cómo se manifiesta Satanás, pero yo también quiero conocer dónde se manifestó la vida de Cristo, la esencia de Cristo. Entonces eso es lo que te lleva, porque te va alentando después. Es verdad que te equivocaste, pero es verdad que también tenés liberación acá. Entonces se ve de otra forma la palabra. Entonces la palabra mismo te va alentando, porque es aliento de vida. La palabra es vida y espíritu. Y como dice en Salmo 23, tu palabra, como dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces cuando escuchamos la palabra es lo que nos va a llevar a cambiar de parecer, a cambiar nuestra mentalidad, a recibir esa liberación y decir, sí, mira, hay liberación, porque esto te va a convencer en la manifestación de la resurrección. Y como dice acá la palabra, en Juan 1:29, Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo dijo Juan Bautista, el primo de Jesús. El primo de Jesús, primo de la carta, vamos a decir. Y dice, vio que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo presenta como Cordero? Sí, exactamente, era una figura. ¿Y por qué lo muestra como figura ahí? ¿Figura de qué? Del sacrificio de Cristo, exactamente. ¿Por qué? Porque es un cordero, el cordero que es presentado para Dios, que quita el pecado del mundo, vemos. Lo muestra como cordero, como sacrificio de Isaías 53. Y dice, he aquí el que quita el pecado del mundo. Vemos acá la palabra, el Cordero de Dios. Entonces, por el sacrificio de Cristo, es el que nos quita el pecado. Los que nos perdona el pecado, como dice, venía hacia él. Y él lo reconoció, y así importante reconocer, como Juan Bautista, escuchen, es importante reconocer que en ese sacrificio, ese Cordero de Dios, es quitado nuestros pecados. Vemos acá la palabra, cómo somos libertados, quita. Pero ese quita está hablando de ser libre. Y vamos a ser libres cuando creemos que su sacrificio nos hace libre. Y para creer que su sacrificio nos hace libre, tenemos que ir a ¿qué? A confesar, a presentar, porque el que presenta el pecado es porque está creyendo que ahí va a hallar liberación. Porque si no, lo hacemos a nuestra manera. Pero ese sacrificio de Cristo tomó nuestro lugar. En la antigüedad, los judíos llevaban un cordero para el sacrificio, llevaban un becerro para el sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí iban a ser expiados, iban a ser perdonados por lo menos un año el pecado. Y así también nosotros cometemos la misma acción cuando presentamos este Cordero de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra oración, para quitar nuestros pecados, nuestros dolores. Y como dice así la palabra en 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. Y todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Vemos, por medio de Cristo nos reconcilió, nos unió, nos hizo sentar a su diestra, dice, que nos reconcilió con Él mismo, Dios, con nosotros, con la humanidad, dice, por medio de Cristo. Y cuando está hablando por medio de Cristo, que se lo puente, el intercesor es sacrificio vivo, hermano, para perdonar nuestros pecados. Amén. Que el Señor les bendiga.